de la piel, ¿sí? Que todo eso es de esa barra, ¿sí? Y evidentemente los campos, ¿sí? Porque nosotros dijimos, bueno, acá está la epidermis, acá está la dermis y hipodermis, ¿verdad? Y es percutáneo. Pero eso es muy importante que ustedes sepan, porque es lo que dijimos, la infección cutánea que afecta a la capa superficial de la piel, ok, entonces ¿qué capa profunda? ¿Sí? Entonces, afecta a la capa córnea, ok. Ahí le afecta a la capa córnea, porque sabemos, porque la capa córnea es la capa más superficial incluso de la epidermis, ahí está. Por eso es importante que ustedes entiendan esa estructura para poder todo lo que nosotros estamos hablando. ¿Qué? Esto es superficial y esto es profundo. ¿Está bien? Sí. ¿Qué? No, aquí le dije que más como hablamos hoy, que afecta a la capa córnea. Entonces es importante que ustedes sepan las capas, ¿sí? Y a qué corresponden esas capas, ¿sí? Porque ahora que estamos hablando, más de estar mencionando que ustedes tienen que fijar bien esas estructuras, ¿está bien? Entonces, ver que dice la epidermis, la dermis, y ahí cómo se dividen para después las dermis, porque es muy importante que ustedes entiendan. Hoy hablamos, por ejemplo, de foliculitis, ¿verdad? Hablamos que está la parte más superficial del folículo piloso y los que afectan más el ostium folicular, la parte más profunda del folículo. Si ustedes ven en este gráfico que acá de vuelta la epidermis, la dermis, la hipodermis, fíjense cómo la parte más profunda del folículo piloso ya se encuentra en la dermis. Se dan cuenta que no estamos hablando de una función superficial, estamos hablando de una función más profunda, porque no estamos hablando de acá, en la superficie, estamos hablando de esta porción. Pero es importante que ustedes entiendan, y de una forma u otra algo va a salir en el examen, ¿sí? Con respecto a eso, ¿sí? Yo te voy a leer el examen, pero evidentemente algo va a salir sobre esto, ¿sí? Vascularización no voy a profundizar mucho en ese punto, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber que evidentemente cuando hablan del epidermis, ven como evidentemente no existe vascularización comparando con las porciones más profundas, ¿sí? Las partes sensoriales, bueno, por Pachín, esa más por la parte de las propias secciones, ¿sí? Como digo, en la primera parte que estoy hablando es más esa estructura lo que usted tiene que fijar, ¿sí? Y entender cómo está conformado, ¿sí? Porque lo que usted puede tener las siguientes clases, ¿sí? Ahora, los anexos también es muy importante, y hablamos de infecciones anexiales, ¿sí? Por ejemplo, acá, miren, acá está la uña, ¿verdad? Y acá está el lecho ungueal, ¿verdad? La región periungueal, y cómo hay una infección cutánea que puede afectar esta porción, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan estas porciones, ¿sí? Bueno, ahí está. Las características de los folículos, su composición, ¿sí? Y es importante porque hay infecciones que ustedes bien pueden afectar otra porción. Y otra causa, hablamos de la formulosis, ¿verdad? Que es una infección del folículo piloso más profunda. Ahora, miren las conexiones del folículo con la vascularización también. Entonces dijimos, la formulosis a veces la causa la colonización bacteriana interna, vamos a decir, estas infecciones internas también de una forma u otra pueden producir la formulosis, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede venir por la distribución hematógena. Ustedes pueden ver acá. No es que la formulosis, donde está el forúnculo, es donde está la infección. ¿De dónde vino esa infección? Puede ser externa, pero puede ser interna. ¿Ven? Y interna, ¿por qué? Porque ustedes ven que acá tenemos una composición interesante también que llega en el ¿sí? Eso que me estoy moviendo. Esto es importante saber también las características de las fases, ¿verdad? Que corresponden a los ciclos pilosos, porque hay enfermedades, por ejemplo, cuando hablemos de alopecia, que afectan en estas personas, ¿sí? Bueno, las glándulas. Esto es muy importante también, ¿sí? Porque no se olviden que dijimos, la piel tiene varias funciones. ¿Y cuál es la relación con estas funciones, con las estructuras que hablamos en la primera clase? ¿Sí? Bueno, evidentemente esto es muy importante. Los tipos de piel, los fototipos de piel, ¿sí? Relacionados a
localizadas en una persona específica, no hay lesiones que van a estar dispersas en varias porciones del cuerpo. Entonces, es muy importante saber topográficamente dónde se encuentra la lesión y para saber la extensión de esa lesión. ¿Sí? Como dijimos, una afección ya diseminada, porque evidentemente no afecta solo un miembro, la afección más extensa, ¿sí? Y la morfología es muy importante. ¿Sí? Lesión única, simétrica, guardia delimitada, que lesiones, varias lesiones, formas de vesículas, pápulas de tamaño de 2 a 5 centímetros de diámetro, es totalmente diferente, para saber también cuál puede ser el agente causal. Y las lesiones genitales, evidentemente. Tienen que saber cuáles son las primarias, las secundarias, cuál es la diferencia entre cada una, dónde van a estar presentes, va a haber imágenes, les aviso. Entonces, por ejemplo, le voy a mostrar una imagen y ustedes van a describir esa imagen y qué les parece. Así que van a ver preguntas que te van a escribir. ¿Sí? Así me imagino a prova. Voy a ver porque la última vez, la última vez conseguí una imagen muy buena, o sea, imprimiendo que se veía súper bien la imagen. ¿Sí? Entonces, la idea es que sea realizable. ¿Sí? O sea, va a ser la imagen y te vas a tener que escribir. ¿Sí? En base a lo que yo les pido. Porque la impressão geralmente é bonita, doutora, e assim já é mais específico. Normalmente no depende de la imagen. Sim. Normalmente todo lo que las lesiones mentales tienen que dominar. Todo. ¿Cómo? De lo que es, características, quién piensa, qué puede ser. Vamos a ver. Voy a pensar. Entonces acá para las lesiones ya bien inventadas, ¿verdad? Las características, lo que se encuentra, qué puede ser la lesión. Van a escribirle a eso. Y depende de la magnitud de la pregunta, va a valer 2 o 3 puntos. 20 questões. Van a ser 20 puntos o 20 cuestiones. El examen va a valer 20 puntos. Porque saben que ahora son ustedes son 20%. Ahora, 20% va a valer 20 puntos. ¿Cuántos toman las 20 preguntas? Te aviso. Bueno, acá ya sabemos todas las elementarias y las características, evidentemente solución elementaria de contenido líquido. Las más características. Esto, como ya saben, lesiones elementarias de contenido sólido, velocidades y es un resumen de lo que nosotros hablamos. ¿Vieron qué fácil? Costra, que era la costra. Lesión secundaria, muy bien. ¿Qué es por definición lesión secundaria? ¿Qué es por definición lesión secundaria? Secundária é uma função Existe acá una lesión la escama, también una lesión secundaria y así sucesivamente. Lesión secundaria. Y es muy importante que ustedes no se olviden las lesiones profundas. Cuanto más profundo sea la lesión, sí, mayor riesgo de dejar alguna cicatriz, alguna atrofia o alguna alteración cutánea. Lesiones superficiales normalmente desaparecen y quedan sin una lesión. ¿Sí? Y acá están las características de las lesiones. O sea, chicos, miren la cantidad de imágenes. Evidentemente va a haber imágenes. Sí o sí. 3 imágenes van a ver. Ya listo. Pero va a ser nada muy difícil. Vai ter imagem e depois uma sequência calma. ¿Qué pasó? Essa prova vai ter imagem e uma sequência para deixar mais claro. Claro que no. Bueno, después vamos a mirar la otra clase. Entonces tenemos 2 clases. Voy a buscar la otra clase. ¿Orden?
Bueno, nosotros hablamos también de SEMAS, ¿verdad? Es muy importante que ustedes escriban las características de qué es, cómo se clasifican y qué pueden encontrar, ¿verdad?, en cada etapa. Eso es muy importante, ¿sí? Y las formas de presentaciones, cómo se puede revisar el diagnóstico, o sea, todo lo que está acá, y cuáles son las fases de cada uno, ¿sí? Es muy importante la presentación, cómo puede escribir también, cómo posteriormente se van englosando y van quedándose liquenificándose, o sea, que van quedándose más duras, más dura, con más pigmentación. ¿Por qué? Por el aumento del grosor propiamente de la piel, ¿sí? Miren acá las diferencias en la presentación y dónde es más común la afectación. ¿Se recuerdan? Donde es más común las zonas que pueden ocurrir, ¿sí? Y acá están las otras formas de presentación. El esquema de contacto, evidentemente, cuáles son las formas de que se presentan y cuál es la relación, por ejemplo, de contacto. Entonces, la mayoría, contacto con la sustancia, dónde se va a presentar, sí, y cuál es la diferencia con las anémicas. No es largo, chicos. Me parece que está bien resumido. Parece largo porque hay muchas imágenes, pero me parece bien resumido en ese punto, ¿verdad? Las diferencias entre ambas, entre el producto que entiendan y entre las relaciones extremafísicas, ¿sí? Y cuáles son las clasificaciones y cuáles van a ser los agentes desencadenantes. Miren acá un típico de contacto, ¿sí? Y cómo van a estar estas presiones, ¿sí? Y evidentemente suelen dar bastante escosor. Pero esto es fácil, esto normalmente con un buen tratamiento es muy fácil de resolver. Si lo de contacto se trata la causa, se trata el paciente y recuperación total. Claro, porque queda muy bien después. ¿Sí? As formas de tratamento também são. Tratamiento yo no me voy a preguntar a ustedes. ¿Sí? Acá lo importante es que ustedes puedan, digo, pensar en ciertas patologías. Por eso les voy a poner imágenes porque ustedes puedan mirar imágenes y pensar qué podría ser. La característica de la evolución, cuánto tiempo de evoluciones, qué tipo de lesiones. Entonces, más sobre eso va a ser el examen. ¿Sí? ¿Tratamiento? No. ¿Sí? Y acá las características. Bueno, por ejemplo, ¿sí? No, obviamente no te voy a poner ahora que me decir, pero yo le pongo otra imagen, ¿verdad? Ahí ustedes podrían decir, ¿qué ustedes preguntarían? Por ejemplo, ¿qué ustedes le preguntarían al paciente? ¿Cuáles son las preguntas al interrogatorio que usted le harían a este paciente? ¿Cuál fue el principal síntoma que ustedes creen que este paciente debería tener? ¿Sí? En base, si ustedes ya piensan que podría ser, ustedes van a saber qué preguntar. ¿Sí? O sea, de esa parte es lo que yo creo que ustedes aprendan. ¿Sí? En esa forma de pensamiento. ¿Sí? ¿Qué vos le sugerirías a este paciente? Por ejemplo. Entonces, en esos puntos. ¿Sí? Le van a escribir, les avisa. Bueno, acá típico de contacto, miren acá. Evidentemente típico, una típica de contacto, ¿sí? Entonces, más sobre eso, sí. Cada contacto con sustancias, por ejemplo, imagínense, ven en la imagen, yo le voy a poner, caso clínico. Paciente, tantos años, sin comorbilidades, se encuentra de viaje, le acude al servicio porque refiere que hace 2 días empezó a percibir manchas, lesiones hiperpigmentadas en la región de las manos. No refiere escozor, no refiere molestia, ¿verdad? Ahí digo, ¿qué interrogatorio? ¿Qué preguntas haría este paciente? ¿Cuáles serían? De esa forma. No es tan difícil, pero va a ser para que piensen. Otro tipo. Y acá, miren, para establecer el diagnóstico. Ahí está. ¿Qué harían? ¿Qué le preguntarían a los pacientes? ¿Sí? Funcionamiento aviano, localización, más frecuente, forma de presentación, tiempo de evolución. ¿Sí? Se dan cuenta que no le voy a preguntar tratamiento, además, para que traten de pensar en la hipótesis diagnóstica de radioincidosis. Y hablamos hoy del que es diferente, la infección bacteriana, por el cuello de bacterias. Y miren acá, se dan cuenta que es muy diferente entre las soluciones sobre elevadas. Los contatos son más profundos, es muy diferente.
interesante y súper común. Entonces, sí o sí tienen que leer bien lo que es la dermatitis correcta, la pityriasis alba y la dermatitis atópica. Y queriendo o no, deben ver que eso es un motivo de consulta muy común en dermatología. ¿Sí? Y cuáles son las formas de presentación, y cuáles son los factores predisponibles, por qué son consideradas enfermedades crónicas. ¿Sí? Esta dermatitis atópica, recuerden que dijimos zona de presentación, ¿verdad? Común, el característico también, y qué tipo de lesiones pueden tener estos pacientes. Tener mayores lesiones es muy importante, estamos bien. ¿Sí? Y ahí están las infecciones cutáneas que terminamos hoy y de lo que iniciamos la semana pasada, ¿verdad? Entonces, es muy importante pensar los factores predisponentes. ¿Sí? La predisposición es fundamental. ¿Sí? Y los tipos. ¿Sí? Los tipos son muy importantes, primarias, secundarias, sistémicas. Por ejemplo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, el linfético, una función que afecta a la epidermis. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante que ustedes entiendan las capas de la piel. Reportice acá. Ectima, epidermis y dermis. ¿De qué quiere decir? Que la diferencia que el ectima va a ser un poco más profunda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a saber que primero la epidermis, la dermis y la hipodermis. ¿Sí? Entonces, las afecciones tienen sus profundidades correspondientes. ¿Sí? Celulitis, miren, celulitis puede llegar al tejido celular subcutáneo, o sea, la hipodermis es considerada una infección más profunda. ¿Sí? Si llega, vimos hoy la fascitis necrotizante, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué está después de la hipodermis? Epidermis, dermis, hipodermis. ¿Qué está después? Entonces, la fascitis necrotizante llega al músculo. ¿Sí? Entonces, son puntos que tienen que tener en cuenta las capas de la piel. ¿Sí? Ahí está. Las zonas corporales y las funciones que pueden estar presentes. Esta de vuelta, miren, epidermis, dermis, epidermis y miren cómo ahí está el músculo y ahí ya puede afectar la fascitis necrotizante. ¿Sí? La celulitis, pero nunca va a llegar al músculo, que es una fascitis necrotizante o una miositis. ¿Sí? De acuerdo a la profundidad, tiene el nombre también de las funciones. ¿Sí? Y acá las diferencias, ¿verdad? Entre cada función, bien de presión, que dijimos que es con los bien delimitado, la disciplina. Entonces, tiene que saber la característica de cada lesión y cómo estuvimos hablando. ¿Sí? Acá vemos las ectimas, características, composición más profundo, tiene bordes delimitados, grado de extremo, ¿sí? Linfético. La variedad del linfético, recuerda que hablábamos del apoyoso, y cuál es la característica de cada uno. Son muy importantes también. O sea, en resumen, ¿qué puede decir Patricia? ¿Qué puede decir en resumen? Más lo que estamos hablando. Son pocas clases y tienen que estudiar todo. Pero de forma u otra le enfoqué cómo tiene que estudiar. Si no se interesa por tratamiento, pero interesa por diagnóstico, forma de presentación, ¿sí? Y imaginológicamente cómo se estaría presentando esta cuestión. La celulitis, todo ya hablamos. Acá viene la diferencia. Cómo se ve una pigmentación también, pero se ve un cambio de coloración del tema, pero no bien delimitado, ¿verdad? Por demás delimitado, y esa es la principal característica con la episipera. Se ven como en los dos van a ver un eritema, van a ver números humanos, pero la diferencia es que el episipera va a tener como delimitar exactamente la que no puede, no hay forma de poder delimitar correctamente. Y las complicaciones de la celulitis. ¿Recuerdan? La celulitis puede complicarse. ¿Cuáles son las complicaciones de la celulitis?
ya infecciones que ya están en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Ahí se pega, como estuvimos hablando, tiene las características, son delimitados. Y es el epitrasma, que es lo que empezamos a hablar hoy. ¿Sí? Entonces, las características, forma de mutación, cuál es el germen más común que puede producir esto, ¿sí? La importancia de las coloraciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te ayuda también a pensar en hipótesis diagnósticas, ¿sí? Y la diferencia entre políticos superficiales, formulosis, antrax y, posteriormente, bueno, acá, como estuvimos hablando, la función de derecho mundial, es una matriz que tiene el nombre de la periodontitis, que es causado por la catafasitis, que evidentemente se ve la coloración, todo, pero ven que esto es más profundo aún, es más profundo que la periodontitis, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Pregúntame ahora porque si no me quieren dar por tiempo. Felipe.